Miren, hay más información que está circulando sobre este horror de allá de Jalisco. El Reforma, y bueno, también lo publicaron sus medios allá en el norte, el Mural, todos ellos, hablaron con un muchacho que estuvo en este lugar. Y él les describe el sitio, lo que allí vivió él y cómo llegó. Y de hecho, fíjense, alguien me vino a comentar que en el video que subí hace un rato que se parecía mucho a aquello que habíamos estado hablando. ¿Se acuerdan? Subimos video, de hecho, de que llegaban chavos de diferentes lugares, no solamente del estado de Jalisco, a Guadalajara, a la central de autobuses, por supuestos trabajos. Es un modus operandi del cártel Jalisco para reclutar gente. Eso ya lo habíamos visto y sí, puede ser que se trate de esto, y este muchacho parece que eso le pasó. Llegan engañados y allí de la central de autobuses de Guadalajara, pues se los llevan a este tipo de sitios, a este lugar donde los reclutan de manera forzada. Joven reconoce rancho en el que estuvo con el crimen organizado y entonces describe, por ejemplo, la cocina, el baño, el lugar donde dormían, donde los adiestraban, y dice que de hecho los hornos que encontraron son viejitos, que porque en el fondo, así lo dice, ahora lo leemos, en el fondo hay más hornos de estos crematorios clandestinos. Esto es lo que publicaron en Mural. Rememora shock en el campamento. El sobreviviente presenció muertes de otros reclutados en el mismo sitio. Fíjense aquí en el cuadrito de color gris. Dice, ahí al fondo, en toda esa área, es donde quemaban los cuerpos. Son varios pozos. Muchos de los que llegaban ahí mismo morían. Y ahí mismo los quemaban, desaparecían, como si nunca hubieran existido. Al ver la transmisión en vivo que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco hizo vía Facebook, un joven sobreviviente del reclutamiento forzado pudo reconocer el sitio. Ahí estuvo entre castigos, hambre y presenciando muertes. Manuel, un nombre ficticio para proteger su identidad, nunca supo a dónde se lo habían llevado. Fíjense, luego de que respondió a una oferta de trabajo en la nueva central camionera, ahora sabe que un tiempo estuvo en el rancho, La Estanzuela, ubicado en Teuchitlán. El muchacho explicó a Mural que ese predio era el lugar donde se concentraban los jóvenes recién reclutados. Ahí vivían durante el primer mes de cautiverio y pasaban sus pruebas de iniciación. Se les seleccionaba para posteriormente mandarlos a las distintas plazas, por lo que era el primer campo de adiestramiento al que se enfrentaban. Confirmó además la presencia de hornos crematorios clandestinos donde eran procesados los cuerpos de los jóvenes que iban muriendo, no solo a causa del duro entrenamiento al que eran sometidos, sino también víctimas del hambre, el sol, el estrés y los castigos corporales. Una vez los jefes escucharon a unos muchachos decirse groserías y los pusieron a ellos dos a pelear, porque no era permitido llevarse ni decir malas palabras. Les dijeron que se dieran hasta que cayera uno muerto, y aparte, al que ganó, después lo mataron ellos mismos por haberse llevado, relató. Manuel explicó que antes de cremar los cuerpos eran desmembrados dentro de una construcción de techo rojo que está al fondo del predio, del lado derecho. A ver, quiero ver eso. En este lugar. Es que describió el lugar, fíjense, por haber visto el video. Qué fuerte. Y luego los segmentos eran echados dentro de pozos que todo el tiempo estaban cavando. Cavar pozos y cortar leña era parte de sus obligaciones diarias. Asimismo aseguró que eran cientos de muchachos los que estuvieron con él ese primer mes.
Para dormir los hacinaban en la construcción más grande que está en la parte delantera del terreno, y como era tal la cantidad de muchachos, tenían que dormir de cucharita, unos encima de otros, en esta nave más grande. Es un espacio grande, entonces había muchísima gente. Para que estuvieran ahí hacinados, tendrían que haber sido cientos de jóvenes. Respecto a los montones de ropa y zapatos que se han encontrado, comentó que pertenecen a los mismos jóvenes que llegaban al campamento de adiestramiento. Supuestamente los conservaban para que los usaran los que iban llegando, pero solo los almacenaban en bolsas negras. Además, sobre la gran cantidad de artículos personales y ropa de mujer, Manuel aseguró que son muchas las jovencitas que responden a las mismas ofertas de empleo, y que en el campamento tenían incluso una sección separada donde ellas se podían bañar. También las secuestraban. En una de las paredes del predio se podía ver un altar de la Santa Muerte que llamó mucho la atención durante la transmisión en vivo. Manuel afirmó que fue hecho por los mismos jóvenes reclutados a quienes sus captores permitían colocar imágenes para rezarles. El joven asegura que los hornos descubiertos por el colectivo son los más antiguos, dado que en el fondo del terreno hay más recientes, y que todo el predio tiene fosas con restos carbonizados. ¡Qué horror, de verdad! Y el lugar, miren, déjenme ver si puedo hacer más pequeñito esto, para que se vea todo. No está muy amplio. A ver, déjenme, le pongo pausa, quiero ver otra imagen. Miren, esta se ve mejor. Es que está completamente solo alrededor. ¿Saben? Esto me hizo recordar, yo creo que yo se los he comentado, no recuerdo, quizás sí, ya hace bastante tiempo. Allí entre Guandacareo y Puruándiro, vas por la carretera en Michoacán. Es una carretera pues pequeñita, es una carretera secundaria, y hacia el fondo, del lado derecho, yendo de Guandacareo a Puruándiro, del lado derecho hay un espacio así muy amplio, y en el fondo se ve una construcción de este tipo, igual, bardeada, grande, muy grande. Decían que ese lugar era una casa de seguridad en aquel tiempo de los caballeros templarios. ¿Cómo me hizo recordar todo esto? Todos estos días, a partir de que supimos de esta barbaridad, me quedé pensando en ese sitio, porque es igual. Hagan en cuenta que aquí donde están las patrullas de la Guardia Nacional, hacia enfrente, o sea, a ese lado, como, ¿qué será? Como a unos 500 metros pasa la carretera, o más. Y en el fondo se ve una construcción de este tipo, con unas paredes muy altas. Y siempre me quedé pensando en ese sitio como un lugar donde seguramente no pasaba nada bueno. Igual, y hasta se trata de un sitio así. Y ahora, por ahí leí hace un rato en Twitter que alguien decía, y estos son los que se van encontrando, ¿cuántos lugares no habrá así? ¿Y cuántos lugares de este tipo nunca se van a localizar? Y se ve que siembran alrededor. O sea que esto, cuando está sembrado, es todavía pues, menos distinguible, ¿no? Ahorita está seco todo, pero se ve que siembran, hay surcos. ¡Qué barbaridad! En serio, qué barbaridad. Ya ven que mañana va a haber festejo. Yo no sé cómo se puede festejar algo cuando tienes un país donde ocurren este tipo de cosas. Y ya habíamos escuchado muchas veces del reclutamiento forzado. Yo creo que dentro de las organizaciones criminales, uno de los grupos que tiene
muy extendida esta práctica es precisamente el Cártel Jalisco. No es la primera vez que sabemos de reclutamiento forzado. Ya sabíamos del tipo de engaños con el que desaparecen a las personas. Este del trabajo era uno de ellos. De hecho, también ha escapado gente de este tipo de lugares, y por ahí en alguna historia, uno de ellos, de nombre también ficticio, Carlos, me acuerdo, dijo que fue a llevar una solicitud de empleo, de ahí tomaron sus datos, y a los pocos días que él se fue a su casa, y a los pocos días fueron por él. Ya tenían los datos de su papá, de su mamá, de su familia, donde vivía, y se lo llevaron así. ¿Sabes qué? O te subes y te vienes con nosotros reclutado, o pues nos la cobramos con tu familia. Imagínense, por ir a buscar trabajo, y era un trabajo de guardia de seguridad, el que él fue supuestamente a solicitar el empleo. No manchen, y el gobierno no hace nada. O sea, no ha habido, yo no recuerdo un solo caso donde haya el gobierno desmantelado alguna de estas cadenas de reclutamiento de jóvenes en Jalisco. Los campamentos también, los narcocampamentos en Tala, precisamente también ahí en Jalisco, en el Bosque de la Primavera. Qué horror de verdad, qué horror de país. Muy, muy fuerte.